Un lector de Así Prensa me pregunta sobre la doctrina de la apocatástasis. Este término puede parecer complicado, pero es relativamente sencillo y es muy importante porque otros católicos, otros hermanos y hermanas me han preguntado sobre qué cosa enseña la Iglesia Católica respecto del infierno. Alguien me decía, por ejemplo, que un sacerdote le había comentado, dando un curso de catequesis, que el infierno existía pero que estaba vacío, es decir, no había nadie castigado en el infierno, digamos, ¿no? Ni siquiera los demonios. Y para entender esta afirmación, de dónde viene, hay que entender qué cosa es la doctrina de la apocatástasis. Es una doctrina relativamente vieja dentro de la Iglesia Católica. Algunos de los contemporáneos de los padres de la Iglesia sostenían esta doctrina. El término griego, apocatástasis, significa la restauración a la condición original. Eso es lo que significa apocatástasis. Volver a estar como estaba la humanidad en el origen, antes del pecado original, ¿no? ¿Y qué sostiene esta doctrina? Esta doctrina sostiene que el infierno es temporal. Es decir, el infierno es en realidad un purgatorio. Y que al final de los tiempos y al final del mundo, cuando venga el juicio final, todos se van a ver purificados de el mal que hicieron a través del fuego del infierno que han sufrido en el infierno, y absolutamente todas las almas que fueron al infierno e incluso los mismos demonios y hasta el príncipe de los demonios, Satanás, todos van a ser restituidos a su condición original en la creación. Es decir, los demonios volverán a ser ángeles servidores y amigos de Dios, y los seres humanos condenados serán purificados y participarán todos del reino eterno. Esta doctrina de la apocatástasis, que fue defendida por algunos teólogos de los primeros tiempos, como el teólogo Orígenes, por ejemplo, cuya doctrina fue condenada después de que él muriera, ¿no? Porque Orígenes trató de ser fiel a la doctrina de la Iglesia. Muy probablemente, si su doctrina hubiera sido condenada cuando él estaba en vida, se hubiera arrepentido y hubiera enseñado otra cosa. Pero en general, la doctrina de la apocatástasis es una doctrina que ha seguido viva y la han sostenido algunos teólogos modernos, algunos teólogos contemporáneos. Esta doctrina según la cual el infierno existe pero está vacío porque nadie va a terminar en él. Al final todo el mundo va a pasar por un proceso de purgatorio y en consecuencia no existen el cielo y el infierno como estas dos realidades eternas, cada una de ellas. La eternidad del bien en el cielo, la eternidad del mal en el infierno, sino existiría solamente el cielo y el purgatorio, el lugar de la felicidad eterna y un lugar de curación o de reparación temporal. Lo que nos enseña la doctrina de la Iglesia es que la apocatástasis, la doctrina de la apocatástasis es contraria a las enseñanzas católicas. ¿Por qué? Porque el mismo Jesús nos reveló que en esta vida que nosotros tenemos, la única que tenemos, no vamos a tener otra, no nos vamos a reencarnar, no vamos a comenzar de nuevo en otra vida, ¿no? Después de la muerte, dice San Pablo, viene el juicio. No viene una reencarnación para una nueva vida, viene el juicio. Esta es una única vida. En esta única vida nosotros peregrinamos y tomamos las decisiones fundamentales que nos van a llevar o al cielo o al infierno, en base a nuestras decisiones tomadas en esta vida. Y en consecuencia a nosotros se nos ha dado la libertad, se nos ha dado la razón, se nos ha dado la voluntad, se nos ha dado la memoria, se nos han dado facultades para poder tomar decisiones en dirección del bien y del mal. Y tenemos la libertad de tomarlas en dirección del bien y del mal. Pero esas decisiones, como somos seres libres y como somos seres responsables, esas decisiones tienen consecuencias.
Y esas consecuencias son eternas. Y Dios lo ha revelado, lo ha explicado, lo ha manifestado y nosotros lo hemos visto, por ejemplo, en el Evangelio de el rico Epulón, ¿no? El rico que despreciaba a Lázaro, el pobre que estaba a las puertas de su casa, y que llegado el tiempo de la muerte y del juicio, Abraham le explica que el lugar que ha recibido el rico Epulón es un lugar que le corresponde por el resto de su vida. Entonces, en la enseñanza católica y lo que nosotros leemos respecto del cielo y del infierno en el catecismo, es que el cielo y el infierno son lugares definitivos. Y al final de los tiempos, estos dos lugares permanecerán. En uno permanecerán las almas y permanecerán los hombres y las mujeres que respondieron afirmativamente a Dios y que incluso requirieron de un tiempo de purificación en el purgatorio. Y en el otro estarán los seres que optaron en contra de Dios, ya sea ángeles convertidos en demonios, ya sea seres humanos que eligieron a través de su vida, que hicieron opciones radicalmente contrarias a Dios y a favor de el pecado mortal, del pecado de muerte. En consecuencia, es importante que comprendamos que esta doctrina de la apocatástasis tiene predicadores contemporáneos. Tiene algunos sacerdotes, como esta radioyente compartía, que en un curso de catequesis el sacerdote que dictaba el curso dijo que el infierno existe pero está vacío. Esta creencia de que al final el infierno no tiene ningún valor ni tiene una relevancia en nuestra vida, porque al final todos sin importar vamos a terminar salvándonos, unos mediante un proceso de purificación y otros por la vía directa de la fidelidad a Dios. Si esto fuera real, Dios no sería justo y Dios no respetaría la libertad y la voluntad del hombre. Recordemos que el hombre es capaz de hacer un daño tremendo. El hombre es capaz de torturar y matar niños. Es capaz de cometer abortos con los seres más inocentes de la existencia. Y Dios no le ha quitado esa libertad al hombre. Incluso con el alto precio que tiene y con las víctimas inocentes que son consecuencia de que Dios le dé esta libertad al hombre. Entonces Dios no sería justo si después de darle esta libertad al hombre no le diera un destino definitivo que sea consecuencia coherente y natural de las obras con las cuales ha respondido. Y existen hombres que han decidido darle la espalda a Dios y a sus principios, a Dios y a su voluntad. Darle la espalda incluso a la misma idea de la existencia de Dios. Y estas son decisiones libres. Y estas decisiones libres y todas las decisiones que se toman en la vida, si se toman en contra de Dios, en contra del plan de Dios, en contra de los preceptos de Dios, en contra del orden natural, del orden creado, entonces esas decisiones van a tener consecuencias. Y al hombre se le ha advertido que esas consecuencias van a ser definitivas. Aquí estamos de tránsito simplemente. Aquí estamos en peregrinación. A nosotros nos va a tocar enfrentar la vida tal como es. Nos va a tocar enfrentar la realidad tal como es. Y vamos a tener que dar respuesta de muchas de nuestras opciones y de las decisiones que hemos tomado a lo largo de la vida. Entonces, los que promueven hoy en día la doctrina de la apocatástasis, es decir, de que no va a haber infierno definitivo y que lo único que existe es un purgatorio terrible, duro, todo lo que sea, pero solamente temporal,
están predicando en contra de la doctrina de la iglesia y de lo que enseña la doctrina de la iglesia, pero no solamente en contra de lo que enseña la doctrina de la iglesia, sino en contra de la lógica católica, de esta lógica de sentido común, que hay personas que han optado por el bien, hay personas que han optado por el bien pero que no han sido suficientemente coherentes en su vida, y hay personas que no han optado por el bien, que han optado por el mal. Estas personas no pueden tener el mismo destino. Estas personas, estos seres humanos, con estas decisiones tan distintas, contrarias entre sí, no pueden tener el mismo destino. Y por eso, quien ha optado por el bien y es coherente con el bien irá al cielo. Quien ha optado por el bien pero no ha sido suficientemente coherente pasará por un proceso de purificación en el purgatorio, y por eso decimos que el purgatorio efectivamente será solamente temporal. Pero finalmente, quienes han optado por el mal y lo han elegido a sabiendas de que es el mal, entonces esas personas no pueden ir al mismo destino de aquellos que han optado por el bien. Y esas personas, como nos enseña el Catecismo de la Iglesia Católica, irán al infierno. Y el infierno será eterno, como eterna será la vida en el cielo, la vida de contemplación de Dios. Esa es la enseñanza católica, y en consecuencia no es cierto desde la perspectiva católica que el infierno esté vacío, y no es cierto que el infierno vaya a ser temporal. El infierno es la condenación eterna, es lo que enseña la Iglesia y es lo que exige la lógica de Dios. Que tengas un buen día.